La oscuridad, antes de cualquier brillo, es siempre la más profunda. Y es en esa oscuridad donde comienza la historia de William Colgate. Una historia que no es solo sobre el éxito de una marca, sino sobre la aplicación radical de un principio divino. ¿Qué harías si solo tuvieras un puñado de monedas, unos zapatos gastados y la promesa de un hombre que apenas conocías? Y lo más importante, ¿qué harías si tu primera acción, en la cúspide de tu miseria, fuera entregar a Dios lo poco que aún no tenías? Esta no es una historia de herencia o de suerte repentina. Es el testimonio silencioso de un inmigrante pobre, un muchacho que huyó de la escasez y que transformó el jabón, la cosa más humilde, en el cimiento de un imperio que cambiaría para siempre la forma en que el mundo se cuida. Él llevaba consigo un secreto, una promesa solemne que se convertiría en el verdadero motor de su vida, la fidelidad innegociable a principios que preceden a la prosperidad. William Colgate nació en 1783 en una pequeña granja en Hollingbourne, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada no solo por el duro trabajo en el campo, sino por un ambiente cargado de tensión política y religiosa. Su padre, Robert, tenía ideas consideradas revolucionarias, lo que impuso a la familia una vida de constante incertidumbre y persecución. El hogar vivía bajo el peso de las deudas crecientes, pero había un refugio en su madre. Sarah Colgate, era la roca de fe de la familia. Mientras el padre buscaba soluciones en la política y en la tierra que no respondía, la madre le enseñaba la dependencia de un Dios fiel. Ella plantó en William la semilla de que la verdadera riqueza no estaba en los campos, sino en la integridad del alma. Fue el legado de ella lo que sostuvo al muchacho en los momentos más críticos. En 1798, la familia, huyendo de la persecución y buscando la libertad religiosa, emigró a los Estados Unidos. El sueño americano, sin embargo, se deshizo rápidamente en amargas realidades, en granjas improductivas en Connecticut y Maryland. La desesperación se instaló hasta el punto de que el padre consideró vender los pocos animales que poseía. A los 16 años, William vio la mirada cansada y desesperanzada de sus padres y supo que debía partir hacia Nueva York. No era una aventura, era un sacrificio. Aquella mañana de 1799, la escena íntima de la despedida resonaba con el dolor de la pérdida. La madre, con la voz quebrada, le entregó un hatillo con poca ropa. No le dio dinero, sino su bien más preciado, el consejo. William, trabaja duro en sé honesto, ten fe en Dios, y jamás te olvides de honrar a aquel que te ha sostenido hasta aquí. Lleva siempre su palabra en tu corazón, donde quiera que vayas. En el camino de tierra, con el sabor amargo de la nostalgia en la boca, ocurrió el encuentro que sellaría su destino. Un viejo capitán de barco lo miró y le dijo una profecía susurrada: pero poderosa Ann, alguien será el principal fabricante de jabón de Nueva York. Ann, espero que seas tú, Ann. Sé prudente. Entrega tu corazón a Cristo y entrégale a Él la parte que le pertenece de todo lo que ganes. Sé que serás bendecido. Era la confirmación celestial de la instrucción materna. En ese instante, William, con las manos vacías, hizo un voto a Ann de cada dólar que ganara. El primer y fiel diezmo sería separado para el Señor a Nueva York. Era un monstruo de piedra, ruido e indiferencia, tragándose los sueños de los inmigrantes. William llegó con su hatillo y la profecía resonando en su cabeza, pero sin empleo y sin un centavo. ¿Dónde buscar la bendición prometida cuando la realidad era la crisis general y la puerta cerrada? Buscó empleo día tras día, encontrando solo Jesús. Sin embargo, recordando la fe de su madre y el consejo del anciano, su prioridad no fue encontrar un techo, sino un lugar para nutrir su alma. Se afilió a una comunidad cristiana en el barrio, y fue allí, antes incluso de tener un salario, que renovó su voto de fidelidad. Este es un principio fundamental de la prosperidad. La fe actúa antes de la provisión. Él se comprometió a ser un diezmador fiel, un acto de radical dependencia en un Dios proveedor, incluso cuando la escasez era total. Finalmente, encontró trabajo como aprendiz en una pequeña y rudimentaria fábrica de jabón y velas. El lugar era un sótano oscuro y húmedo, mal iluminado, donde el olor agrio del sebo hirviendo y la sosa cáustica quemando era insoportable. Sus días se resumían en raspar sebo, cortar mechas y lidiar con los residuos que dejaban sus manos en carne viva. Era el más bajo en la escala social, trabajando sin descanso, con el cuerpo exhausto y el alma oprimida. El dolor de William era la lucha diaria por conciliar su ambición humana con su fidelidad divina. Necesitaba cada centavo para sobrevivir
y enviar ayuda a su familia, pero la promesa era más fuerte. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando, en 1806, a los 23 años, logró ahorrar lo suficiente para asociarse con Francis Smith. Nació Smith en Colgate. El aire parece denso, con el olor a cebo y sosa. Los primeros años de la sociedad fueron una prueba de fuego. La fábrica luchaba por sobrevivir. Las ganancias eran irrisorias, y el socio, Francis, era impaciente y volátil. El punto más bajo fue la tentación de romper el voto. William miraba los libros de contabilidad y pensaba en sí guardar a este 10%. Si invirtiera cada moneda en la empresa, tal vez lograría salvarla del colapso. La voz de la prudencia humana gritaba más fuerte que la voz de la fe. En una noche, ante la amenaza de la quiebra, sintió el peso de la derrota. La promesa del anciano parecía una broma cruel. Lo que define a un líder de principios es lo que protege en el momento de mayor represión. En ese instante de completa rendición, recordó las palabras de su madre, incluso sin nada. Todavía tengo fe en C. Negó a cambiar su convicción por una seguridad financiera ilusoria. Mantuvo el diezmo fielmente. El diezmo, para William, no era un gasto, sino la línea de vida, la prioridad absoluta del reino, que según las Escrituras, asegura la provisión. Malaquías, las 3:10, entendió que la integridad financiera era el primer acto de fe. En 1813, Francis Smith, descreído del futuro del negocio, lo abandonó. Lo que para otros era el final, para William, fue la liberación. Estaba finalmente solo al mando y podía aplicar plenamente sus principios innegociables. Nació William Colgate y Company. ¿Cuál fue el elemento de esperanza inesperada? No fue un ángel o un milagro financiero, sino su disciplina ética, un principio bíblico de negocios, la honestidad en las balanzas. Mientras otros fabricantes adulteraban sus jabones con cargas baratas, disminuyendo la calidad y el peso para obtener ganancias rápidas, William usaba solo los mejores ingredientes. Garantizaba que el peso de sus productos fuera exacto, un reflejo directo del mandamiento bíblico contra pesos y medidas fraudulentas. Deuteronomio 2, las 5 y 13-16. Él ponía su nombre en cada caja, algo inédito en la época, como un sello de compromiso personal. Así dice Colgate, es puro. Su integridad era su publicidad. El público estaba cansado de productos inciertos y descubrió en Colgate una roca de fiabilidad. El olor de los jabones y las velas de William no era solo limpieza, era la fragancia de la verdad. La empresa creció silenciosamente, metódicamente, impulsada por la disciplina incansable y el propósito ético. Él entendía que la verdadera prosperidad es sostenida por la justicia y la verdad. La profecía se cumplió. William Colgate se convirtió en uno de los hombres más prósperos de Nueva York, el magnate del jabón. La empresa, que comenzó en un sótano maloliente, se convirtió en una referencia nacional. Pero el éxito no lo cambió. Él era, sobre todo, un mayor rodemó, un administrador de los recursos que Dios le había confiado. La revelación emocionante y el principio más transformador de su vida fue lo que hizo más allá del diezmo. No se estancó en la obediencia básica, elevó el listón de la generosidad. Bloque de narración 3an, la cuenta del Señor y el legado de la mayordomía. Clímax y reflexión final. Cuando el negocio prosperó, llamó a su contador y dio una orden que sonó a locura para la época. Instruyó que, además del diezmo del 10%, el contador abriera una cuenta especial en el libro de contabilidad, dedicada exclusivamente al reino Nel. La llamó la cuenta del Señor. Su primera acción fue aumentar la donación al 20% de la ganancia total. El negocio prosperó aún más. Entonces, aumentó al 30%. El éxito continuó creciendo exponencialmente. No se detuvo, aumentó al 40%. Y, finalmente, a la impresionante marca del 50%. La mitad de toda la ganancia de William Colgate Company era dedicada a causas y fe, educación y misiones. Esto es la manifestación de la prosperidad bajo principios cristianos. No se trata solo de cuánto recibes, sino de cuánto estás dispuesto a sembrar. William Colgate demostró que la ley de la siembra y la cosecha no era solo una teoría, sino la estrategia de negocios más rentable que existe. Su generosidad era el reflejo de su confianza total en la alianza con Dios. Se convirtió en el mayor benefactor bautista de su tiempo, utilizando su fortuna para financiar la obra misionera y la educación. Fue por esta visión que, años más tarde, la universidad en Hamilton, Nueva York,
Fue renombrada como Universidad Colgate, un monumento perenne a su benevolencia. Cuando William Colgate murió en 1857, no dejó solo una fábrica de jabón, dejó un manual vivo de cómo se construye el éxito verdadero. Él transformó un voto secreto de un muchacho pobre en una filosofía corporativa que perduró por generaciones, porque sus hijos continuaron practicando la misma fidelidad radical. La Colgate-Palmolive que conocemos hoy es la prueba de que la prosperidad que proviene de principios divinos es duradera e inquebrantable. Lo que William construyó no dependía de la economía, sino de su fidelidad. Piensa en esto, Anne, la gigante global, que toca su vida diariamente con un tubo de pasta de dientes, nació de la promesa de un muchacho de 16 años que priorizó a Dios con sus primeros centavos. Él no fue bendecido a pesar de su fe, sino a causa de ella. Él entregó la primera parte, y Dios se encargó del resto. La lección es poderosa y resuena para quien busca la verdadera prosperidad. En tu fidelidad en el 10%, determina tu autoridad sobre el 90%. ¿Qué estás dispuesto a dar cuando tienes muy poco? Es esa pequeña fidelidad inicial, ese pequeño sacrificio hecho en la oscuridad, lo que se convierte en el motor de una historia que trasciende el tiempo. William Colgate nos enseña el principio de que la prosperidad es una consecuencia de la mayordomía. Es el fruto de honrar a Dios con las primicias de tu trabajo, no con lo que resta, sino con lo que se ofrece primero. Él demostró que la integridad, cuando es innegociable, es la mejor y más sostenible estrategia de negocios. Si tu corazón ha sido tocado por la disciplina de William Colgate, si te ha inspirado a elevar el nivel de tu mayordomía y a recordar que la base de un imperio es siempre un principio sólido e inquebrantable, no dudes en actuar. ¿Estás dispuesto a abrir tu propia cuenta del Señor hoy, incluso antes de tener la certeza de tu próxima cosecha? ¿Crees que la prosperidad que buscas ya está ligada a tu fidelidad? Si esta historia ha hablado directamente a tu corazón y entiendes que la verdadera prosperidad comienza con principios, comparte este video y suscríbete a nuestro canal para más historias de hombres y mujeres que transformaron la fe en fortuna a través de la obediencia radical.